Pues regresamos aquí al programa de Sentidos Tántricos, después de haber visto esta parte de la astrología, lo importante que es la carta astral y bueno, tener este conocimiento. Lo que me interesa mucho y que creo que le interesa al público es cómo lo utilizas terapéuticamente. Me llamó mucho la atención las preguntas del programa pasado donde nos decían, yo soy un ascendente en Leo, que era Piscis, ascendente en Leo, o Acuario, ascendente en Leo, si mal no recuerdo. ¿Sí? Sí, Piscis, ascendente en Escorpión. En Escorpión, perdón, en Escorpión. Y el tratamiento que se podía dar a lo que presentaba esta persona de manera evidente solamente por el puro ascendente y los signos. ¿Cuál es el uso que le das a la astrología en la parte terapéutica? La pregunta del $1,000,000. Sí, Mira, que nos platique sus secretos para saber qué hace con eso, qué hace, cómo los mete a la licuadora y qué sale después de eso. mira, se sigue el proceso de una forma sencilla, que pareciera más complicada de lo que realmente es en la materia de los hechos. Okay. Primero, al mismo paciente, cuando se le hace la devolución de sus condicionamientos astrales y de su carta astral, primero él mismo, ya no es el terapeuta el que hace absolutamente nada, sino que el mismo paciente te empieza a decir y empieza a dotar de significado distinto a su historia, a su pasado. Y entonces te dice, con razón, esta circunstancia se presentó en mi vida, con razón, la relación con mi mamá no era muy, digamos, armónica, porque ahora entiendo que yo siendo Cáncer y ella siendo Capricornio éramos opuestos, entonces no nos vinculábamos bien desde el consciente, pero cuando nos peleábamos igual, porque las dos somos Escorpión en la Luna o en Marte, y entonces nuestros conflictos pues eran desde la emoción, ¿no? Ya empiezan a ellos mismos dotar de significado su pasado y entender que gran parte del tiempo han vivido, así que perpetuando esos condicionamientos astrológicos en base a, pues sí, el desconocimiento que tenían. Claro, mientras no lo conozcas no vas a hacer nada para cambiarlos. Sí. Jung decía, lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete. Y yo siempre les digo, pero ¿cómo puedes transformar algo y aceptar algo que desconoces? ¿No? No hay manera. Entonces, desconociendo tu condicionamiento astrológico, ¿cómo puedes aceptarlo? ¿Cómo puedes hacerlo tuyo y decir, sí, esto es mío y ahora estoy comprometido a cargar, a transformarlo, a cambiarlo? Pues no hay forma. Entonces, primero se les hace la devolución de su carta astral, se les explica a gran medida cómo influyó cada planeta en su historia, en su recorrido de vida. Ellos empiezan a resignificar su pasado y después, ya terapéuticamente hablando a través de técnicas, se trabaja muchísimo con los primeros tres que mencionamos en el programa anterior, que son el Sol, la Luna y Saturno. Trabajamos mucho Saturno en este aspecto de trascender esas limitaciones que Saturno les ha dotado, ¿ok? Entonces se trabaja con esta figura superyoica, esta figura del padre, esta figura punitiva, esta voz interna que les dice, eso está mal, eso es incorrecto, así no se hacen las cosas, otra vez fallaste, otra vez fracasaste, porque esas creencias que se acumulan también empiezan a determinar mucho el camino de la persona. Entonces se trabaja para trascender eso. Se trabaja con la luna, que va a representar la sombra, y en psicoterapia transpersonal trabajamos mucho con la sombra. Entonces, Saturno va a ser todas tus restricciones, todas tus reglas, todo aquello que te va a marcar los límites. Bien, la luna. La luna es la sombra, es todo el contenido inconsciente, ¿sí? Okay. Que es lo que es más complicado aceptar, abrazar como propio, pero que no es tan sencillo ver en el otro. Ahora, ¿cómo es esta sombra? ¿Cómo se manifiesta esta sombra? Porque muchas veces me dicen, es que a mí no me gusta la impuntualidad de otra persona, pero yo soy muy puntual. Y cuando les hablamos de sombra decimos, bueno, es que son aquellos aspectos que no reconoces en ti y que los señalas en otro. En otros, ok. Puedes señalar aspectos que no te gustan de otro y no tenerlos en ti. Pero ese es el deporte de todos. Ahora, pero ¿dónde sabemos Señalar. cuál es la sombra? Okay. No, aparte todos nos gusta, ¿no? Sí, Aquel está claro, peor que uno siempre. Claro.
Mucho peor. Mucho, mucho, mucho. Pero, ¿cuál es este mecanismo de la sombra? ¿O cómo sabemos eso es sombra? Bueno, lo sabemos a partir de que nos genera una reacción emocional. ¿Sabes? Porque yo puedo decir asertivamente, esto me es incómodo, esto no me gusta, esto me está molestando. Claro. ¿Sí? Porque yo no te lo estoy dando, yo no te estoy generando esta indiferencia, yo no te estoy generando, entonces esto me es incómodo y esa es asertividad. Llega a ser sombra cuando uno dice, es que ese hijo de su tal por cual es así, es asá, hizo esto, evidente. Hizo el otro. Ya hay una emoción ahí, sí. La manifiestas. Es que me choca que la gente sea así. Oye, entonces la gente. Ya no es una persona que lo hizo, ¿no? Es la gente. Es la gente. ¿No? Entonces eso habla de un mecanismo de sombra. Eso es tu voz interna que te dice, tú lo tienes, pero para ti te parece tan negativo que no lo quieres aceptar que tú lo tienes, y sin embargo el mecanismo de proyección es verlo en los otros. ¿Sí? Entonces ahí es una herramienta de trabajo hacia adentro, ¿no? Okay. Porque el otro puede hacer de su vida un cacahuate porque es su vida al final de cuentas. El punto es, ¿por qué a mí me está generando esta reacción emocional el comportamiento y la conducta de aquella otra persona? Entonces ahí está toda esa fase lunar o todo ese trabajo que está haciendo con la luna. Todo lo que es que es la parte oscura, pero que genera emoción. ¿Sí? Así es. Bien. Y ahí viene el contenido de lo que es la luna. Se trabaja mucho con eso, psicoterapia transpersonal. No como una parte en la que tengamos que mantenerla ahí o trabajarla y desecharla o que se vaya en algún momento de nuestras vidas, como lo hemos hablado, no. Se trata de, como decía Jung, tornar la sombra dorada. Aquello que peor hacemos, Tirso. Claro. Aquello que no sabes hacer y que batallas muchísimo para aprender a hacer, terminas dominándolo. Claro. Por ejemplo, Bruce Lee decía, yo no le tengo miedo al que hace 70 patadas distintas. Le tengo miedo al que hace la misma patada 70,000 veces. Claro. ¿No? Igual, con el trabajo de... Exacto. Con el trabajo de la sombra, no tienes que saberlo hacer todo. Domina tu sombra, aprende a hacerlo conducente para que tu sombra se torne dorada. Así lo tengas que hacer todo momento, ¿no? Practicar, practicar, practicar sobre tu sombra y vas a ser el mejor, el experto en hacer tornar tu sombra, aquello que parecía negativo, tornarlo en totalmente de alta vibración, totalmente en luz. Entonces, aquellos signos que en sombra, por ejemplo, un acuario, una sombra en acuario, ¿okay? Que el acuario es muy desapegado, muy frío, muy indiferente, es el signo que más complicado es relacionarse con el que tiene enfrente. Por supuesto, tiene toda una vida para practicar las relaciones humanas. Entonces, ¿quién te puede hablar de relaciones humanas que aquel que lo ha sufrido, que ha tenido que trabajar muchísimo para realmente empatizar con el que está enfrente, para realmente querer relacionarse con el que está enfrente y hacerlo de forma saludable? ¿Okay? Eso es tomar la sombra dorada. Ok, ahora vamos a la parte de luz, porque creo que del sol, porque creo que el tiempo nos apremia. En la parte del sol, que es la otra parte que trabajaríamos, ¿no? Saturno, la luna para la parte oscura, Saturno nuestras restricciones, nuestras reglas y demás, y el sol. El sol es la cosa más maravillosa, Así porque es. Son los recursos que la persona ya tiene y son los recursos que nos van a ayudar a trabajar aquello que necesita aprender. ¿Okay? Okay. Por ejemplo, un sol en Leo. Un sol en Leo es protectivo, un sol en Leo le gusta reunir a su gente como un león. Claro. Una manada, es protector de su manada, ¿sí? Es dador a su manada, se la procura que todo el mundo esté bien y demás. Está en torno al servicio de su manada. Exacto. Alguien que está, digamos que las características de alta vibración de este signo en el sol son aquellas herramientas que vamos a utilizar para ayudarle al cliente a que las que tiene que trabajar las logre trabajar a través de estas. Okay. ¿Sí? Estas son, digamos, que las herramientas de trabajo y aquello es lo que tiene que trabajar. Este es el cincel y aquí es la pieza de madera o de mármol y demás que va a generar en una obra de arte. Es como te anclas en tus mejores cualidades, en tus virtudes, por decirlo de alguna manera. Muy bien.
Bien, sigue. Entonces, Tenemos unos minutitos antes de que excelente. nos dejes también tus datos, porque para que sepan dónde contactarte. Claro, muchas gracias. Mira, todos venimos con unas cualidades maravillosas, pero esas ya están ahí. Claro, son tuyas. Eso es lo que ya hacemos bien. Y hablamos mucho de lo que ya hacemos bien, pero ¿qué gratificación hay si ya lo haces bien? Si así, digamos, con ese condicionamiento vienes y eso es lo que dominas, ¿qué hay de alabar en eso? Lo que hay que reconocer es aquel que usa sus fortalezas para sus debilidades también convertirlas en fortalezas. Aquel que usa lo que tiene para que sus carencias se conviertan en algo igual, mágico dentro de sí mismo. Y no solo usar sus habilidades para ir saliendo adelante, sino más bien, mira, es interesante, o sea, cómo utilizas esas habilidades, esa parte de luz, para que las partes de sombra que te cuesta trabajo trabajar, las trabajes a través de estas habilidades. Es así, entonces. Es una ayuda. Da cuenta que nos mandan con todo un paquete, con todo un bagaje energético que te dice, vas a usar esto para transformar esto en lo mejor de ti mismo. ¿Okay? Esto no es lo mejor de ti mismo. Esto es con lo que vas a trabajar aquello para construir de aquello lo mejor de ti mismo. Muy bien, muy bien. Y es, de alguna manera, son cosas con las que ya vienes preparado. En lugar de que solamente te confíes de tus habilidades, comiences a ocupar esas habilidades para trabajar en tus debilidades, de alguna manera. Pues bien, vamos a nuestro siguiente corte y vamos a regresar, no se vayan. Cecil, ¿dónde te podemos localizar? Ok, estoy como Cecil Tavera en Facebook. Me encuentran en los teléfonos local de México 38 69 35 81, celular 55 26 83 30 87 y el correo electrónico en ceciltavera@gmail.com. Muy bien. Vamos entonces a un corte, regresamos y vamos a regresar con temas de abundancia para 2014.